Esta es información exclusiva de Blue Radio. 8:04 a.m. Blue Radio obtuvo información exclusiva sobre los detalles de la reunión que se desarrolló hoy entre Donald Trump y Gustavo Petro en Washington. La salida del presidente de Colombia sí fue abordada en el encuentro. Y de acuerdo con fuentes cercanas a la Casa Blanca, la respuesta de la administración Trump fue que evaluará la posibilidad de sacarlo de esa temida lista una vez se desarrollen las elecciones presidenciales aquí en nuestro país. De esta manera, el presidente Gustavo Petro deberá esperar hasta junio de este año para conocer la decisión definitiva. ¿Cuál es la razón de esto? El 21 de ese mes sería la segunda vuelta presidencial en caso de que ninguno de los candidatos gane en primera vuelta el 31 de mayo de este año. Y es que la Casa Blanca tiene la lupa puesta sobre el desarrollo de las elecciones presidenciales en Colombia y las autoridades norteamericanas están siguiendo el tema de cerca. Por esa razón, en el encuentro, el presidente Donald Trump fue claro en pedirle a Petro que garantice, ojo a esto, Lucas, Señora, elecciones libres, que evite la participación de funcionarios públicos en política y que asegure la neutralidad del gobierno en todo este proceso electoral. ¿Esto qué significa? Que del desarrollo de las elecciones presidenciales en Colombia básicamente depende la decisión de Estados Unidos de sacar o no al presidente Gustavo Petro de la lista Clinton. es decir, que pase lo que pase, Silvia, a menos que tengamos, cosa que de momento no se parece estar que por pasar, por lo que dicen las encuestas, alguien que gane en primera vuelta. Esa sería la razón, y por más temprano que sea esa decisión, sería a partir del 21 de junio en adelante, que será la fecha de la segunda vuelta presidencial. Esto es información confirmada por fuentes cercanas a la Casa Blanca, fuentes que tienen todos los detalles de lo que ocurrió allí en la oficina oval. Una reunión a la que asistieron el presidente Gustavo Petro, por supuesto el presidente Donald Trump, acompañados de los siguientes funcionarios. Trump iba con la canciller Rosa Villavicencio, con el embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña, con el ministro de Defensa, el general en retiro, Pedro Sánchez. Sí, señora. ¿Quiénes estaban del otro lado de la silla acompañando al presidente de los Estados Unidos? Por supuesto, Marco Rubio, secretario de Estado de ese país, J.D. Vance, el vicepresidente, y Bernie Moreno, republicano, senador de origen colombiano, muy crítico del gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues coincidencialmente, hay dos hechos que probarían esta información que Blue Radio tiene en exclusiva. El primero de ellos, Lucas, hoy en la Casa Blanca, cuando le preguntan al presidente Donald Trump por el encuentro con el presidente Gustavo Petro, responde que estuvieron hablando de dos temas: narcotráfico y sanciones. ¿Qué es lo que tiene el presidente Gustavo Petro hoy al haber sido incluido el año pasado en la lista Clinton? Pues una sanción de Estados Unidos. Pues es que de hecho, Silvia, acuérdese usted que en su momento se habló de sanciones para Colombia. Después de varias intervenciones de congresistas desde la administración Trump, fueron cambiando y dijeron no, mejor no vamos a aplicar sanciones al país como tal, sino algo más dirigido, y es allí donde el presidente Gustavo Petro terminó incluido en la lista OFAC o en la lista Clinton, junto a Verónica Alcocer, junto a Nicolás Petro Burgos y junto al ministro del Interior Armando Benedetti. Entonces acuérdese usted que en el momento, así como hablamos de las sanciones para Venezuela, que eran sanciones con el petróleo y demás, las sanciones que en este momento hay para Colombia, pues realmente no son sanciones más dirigidas al círculo personal del presidente Gustavo Petro. Y por eso, en esa reunión fue un punto importante el hecho de que el presidente Gustavo Petro pues ha pedido a Estados Unidos que lo saquen de esa lista, de la lista de la FAC, que es una lista que tiene el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Pues mire, el primer hecho entonces que confirmaría esta información que les estamos entregando en exclusiva es que Donald Trump dice que hablaron sobre sanciones. Pero el segundo tiene que ver con un trino del senador Bernie Moreno, que estuvo allí, en ese lugar, en la oficina oval,
y que dice lo siguiente: es fundamental que Colombia garantice a su pueblo elecciones transparentes, libres y justas, no solo el próximo mes, sino también en mayo y junio. Estados Unidos estará observando atentamente. Lo que confirma entonces, Silvia, lo que usted viene diciendo, que de hecho será muy importante lo que pase el 8 de marzo, día de elecciones legislativas y de consultas, pero dice el senador republicano que van a estar muy pendientes de lo que pase en mayo, en la primera vuelta presidencial, y en caso de que haya, como las encuestas parecen indicarlo, pues también en junio en la segunda vuelta. Esto es sin duda, Lucas, una buena noticia porque abre la puerta a la posibilidad de que Estados Unidos sí retire al presidente Gustavo Petro de la lista Clinton. Lo que pasa es que hay condiciones, como en todo, y como hemos visto con el gobierno del presidente Donald Trump. Sí, pero si Colombia hace lo siguiente, que es garantizar elecciones libres, justas, transparentes, sobre todo para las presidenciales de mayo y junio. Por eso la fecha en la que el mundo podría conocer si Estados Unidos le quita o no la visa al presidente de Colombia, un hecho sin precedentes. Ni siquiera con el expresidente Samper ocurrió esto, pero la fecha sería después del 21 de junio, dependiendo de lo que ocurra en el proceso electoral colombiano. Pero no solamente esto. El pasado 23 de enero, durante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU para hacer seguimiento a la implementación del acuerdo de paz, Jennifer Lozetta, representante suplente de Estados Unidos para Asuntos Políticos Especiales de la ONU, dijo lo siguiente: ahora que Colombia se acerca a los comicios nacionales, subrayamos una vez más que la violencia política no puede tener lugar en una sociedad democrática. Además, la funcionaria norteamericana reconoció la preocupación que tiene Estados Unidos sobre el control de los grupos armados ilegales en los territorios y la posibilidad de que se declaren ataques a la población civil durante el desarrollo de esta época electoral. Durante esa misma sesión, y ya vamos a oír lo que dijo la funcionaria, se refirió al magnicidio de Miguel Uribe Turbay y volvió a llamar a las autoridades colombianas a evitar todo tipo de violencia política. Esto fue lo que dijo. El asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe nos recuerda que todavía queda mucho por hacer para lograr una Colombia pacífica y segura. Seguimos pidiendo a las autoridades colombianas que identifiquen, que traigan justicia a los autores de este ataque contra la democracia colombiana. Seguimos. Son las 8 de la noche, 11 minutos. Estamos en Recap Blue y les estamos contando esta información que hemos obtenido de manera exclusiva de fuentes cercanas a la Casa Blanca, que tienen el minuto a minuto de lo ocurrido allí en la oficina Oval desde las 11 de la mañana, cuando empezó la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. Por ahora, Petro sigue en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que identifica personas, entidades y embarcaciones sancionadas por estar involucradas en actividades ilícitas como narcotráfico o terrorismo. Lo hará hasta que los colombianos sepamos quién va a ser el próximo presidente de nuestro país. Así que ahí está, Lucas. Hubo otros temas sobre la mesa, temas relacionados también con seguridad en Colombia, pero el más importante y el que tiene que ver con las condiciones que Estados Unidos le ha puesto al presidente Gustavo Petro para sacarlo de la lista Clinton son estas: que se garanticen unas elecciones libres, justas y transparentes, que se permita el ingreso de todos los organismos internacionales para hacer una observación del proceso. Pero más importante que esto, que el presidente Gustavo Petro y su gobierno se mantengan neutrales, es decir, piden que no participen en política ni los funcionarios del gobierno ni el presidente de la República. Pues Silvia, vamos a ver entonces qué pasa. Si finalmente esto se da, si el presidente Gustavo Petro termina siendo retirado de la lista Clinton, nos dice usted, esto sería a partir del mes de junio. Y al margen de esto, pues creo que puedo decirle que fue una reunión que me parece que en términos globales fue positiva. Se vieron buenas caras en el Salón Oval, porque por supuesto en algún punto pues hubo temores de que esto saliera como salió con Volodymyr Zelensky, esa reunión con el presidente de Ucrania, que no salió
para nada bien en ese momento, e incluso Zelensky llegaba como un aliado de los Estados Unidos. En este caso, pues lo que se ha podido conocer, lo que ha contado el presidente Gustavo Petro, el mismo presidente Donald Trump, también en medio de una firma de una orden ejecutiva, pues decía justamente que esto salió muy bien, que no se conocían, pero que había salido muy bien esta reunión, y yo sí le quiero decir, Silvia, que triunfó la diplomacia el día de hoy. Creo que ¿sí? Sale muy bien, para ambos lados la reunión fue positiva, y hoy sí le digo que creo que hay un gran triunfo de la diplomacia. Son las 8 de la noche, 14 minutos. Los detalles de esta noticia ustedes los encuentran de inmediato en nuestra página web, en blurradio.com. Por supuesto, en minutos también pueden oír nuevamente esta información que traemos en exclusiva, metiéndose al canal de YouTube de Blue Radio. Lucas, ya sabemos lo que dice la Casa Blanca o lo que dicen fuentes de la Casa Blanca sobre ese tema específicamente de la lista Clinton del presidente Gustavo Petro. Lo confirma Donald Trump, lo confirma ese trino del senador, del congresista republicano Bernie Moreno, y esas declaraciones de hace unos días donde la representante de Estados Unidos también insistía en que este tema es preocupante y le interesa mucho a ese país. Así que esa es la información que tenemos, la tenemos confirmada y lo contamos porque sabemos que es la verdad. Ahora le pregunto, ¿cuál fue la versión del presidente Gustavo Petro sobre ese tema específico, la lista Clinton? Pues el presidente Gustavo Petro, Silvia, estuvo en horas de la tarde en la Embajada de Colombia en Washington dando una rueda de prensa a medios nacionales que están allí en Washington, pero también a medios internacionales, y por supuesto esa fue una de las preguntas. Le preguntan al presidente colombiano, ¿se tocó el tema de la lista Clinton, de la lista OFAC? Y responde el presidente Gustavo Petro que a él y a su familia pues realmente no les interesa ese tema de la lista Clinton. Y en eso, digamos, hay que impedir que en el afán político que tienen las sociedades, en sus luchas políticas, en su propia divergencia, se utilicen tratados internacionales e instrumentos que tienen un objetivo para resolver otro. Porque al final terminaríamos en una confusión que hace inservible los instrumentos que hemos construido para luchar contra el narcotráfico propiamente. Entonces, digamos, el tema OFAC no nos interesa a nosotros, ni como familia. Y lo que nos interesa mientras seamos gobernantes de mi país, en el periodo en que el país ordenó que fuera presidente, es que podamos dejar un camino mejor de lo que venía recorriendo Colombia. Las cifras de UNODC, que es la primera parte de tu pregunta, UNODC, bueno, como se llame, del Consejo de Drogas de Naciones Unidas, son malísimas desde hace más de una década. UNODC. Sí, señora. UNDOC. La Oficina de la ONU UNDOC, contra la droga y el delito, sí, señora. Bueno, pues ahí está entonces, Lucas, eso es lo que dice a los medios el presidente Gustavo Petro, que no les interesa, pero sí lo hablaron. Y hay condiciones. Ahora la pregunta es si el presidente Gustavo Petro se mantiene en que no le interesa el tema de salir de la lista Clinton ni a él ni a su familia, y entonces no sigue el pedido de Estados Unidos. Eso solo lo dirá el tiempo. Tal cual. Ya usted nos da la fecha, Silvia, que esto está sobre la mesa, que se habló el día de hoy en el Salón Oval de la Casa Blanca, pero que hay que esperar el desarrollo de todo esto y que será a partir entonces, si se diera, de junio.